Para cada uno de ustedes. Qué gusto nuevamente poder acompañarles, poder juntos alabar a Dios, poder animarnos y edificarnos con la palabra. Les invito a abrir su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan. Vamos a estar considerando hoy el capítulo 9, Evangelio de Juan, capítulo 9. Hay muchas cosas interesantes en este capítulo, un pasaje bien extenso. Vamos a tratar de sacar algunas aplicaciones y algunas cosas que podemos tomar para cada uno de nosotros. Lo primero que quiero decir es que muchas veces a lo largo de nuestra vida enfrentamos diversas y distintas situaciones, pasamos por distintos momentos en los cuales nos preguntamos el por qué. Muchas cosas pasan en nuestras vidas que muchas veces no entendemos la razón, no entendemos el por qué. Continuamente nos preguntamos por qué pasa esta cosa, por qué me pasó a mí, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, por qué estoy atravesando por esto. Y hay una respuesta bien interesante aquí en el capítulo 9, porque en el versículo 1 y en el versículo 2, los discípulos de Jesús van a hacerse la misma pregunta referente a este hombre. Miren el versículo 1 y el versículo 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y es interesante que Juan especifica que este hombre era ciego desde que nació. Verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta que tienen los discípulos, la inquietud que tienen los discípulos es, ¿por qué este hombre está en esa condición? ¿Quién pecó? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué pasa por esto este hombre? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y muchas veces nosotros, como dije hace un momento, nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué estamos atravesando por esto? ¿Por qué me pasó a mí y no le pudo haber pasado a otro? Y la respuesta de Jesús es interesante, y ahí encontramos nuestra primera aplicación para el día de hoy. Verso 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús va a responder, no pecó este, no pecó sus padres. En la mente de los discípulos, en la mente de los judíos, las cosas que nosotros vivimos son consecuencia de nuestras acciones. Sin embargo, Jesús va a aclarar en el verso 3 que la única razón y el único propósito por el cual este hombre nació así y le ha tocado enfrentar la vida sin poder ver es una. ¿Cuál es? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanitos lindos, hay muchas circunstancias que aunque nosotros no entendemos, que aunque nosotros muchas veces no comprendemos, debemos pensar que lo que estamos viviendo tiene una sola razón y un solo propósito. Lo que estás atravesando, hermanito Said, hermanito Luis, hermanito Ember, debe ser para que el poder de Dios y la gloria de Dios pueda manifestarse en cada uno de nosotros. Hay circunstancias, hay situaciones que vivimos en las cuales Dios quiere mostrar su poder. Hay circunstancias y hay situaciones que llevan a que nosotros y la gente que está alrededor nuestro termine glorificando a Dios. Y ese es el propósito de muchas de las cosas que nosotros enfrentamos en esta vida. Si ustedes ven conmigo el verso 8, ¿cuál es la reacción de los que están alrededor de este hombre? Verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? La gente ve, la gente reconoce, la gente manifiesta el hecho de que Dios ha mostrado su poder en nuestras vidas. Amén. Y es interesante porque sea lo que sea que usted esté viviendo, sea lo que sea que usted esté atravesando hoy, Jesús, nuestro Dios, tiene poder para hacer de lo imposible posible. Solamente crea, confíe en Él. Miren lo que dice en el versículo 32. Jesús hizo
lo que desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Nuestro Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Nuestro Dios puede manifestar su poder de una manera que nadie puede hacerlo. Nuestro Dios puede hacer cosas en nuestra vida que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Cosas que nadie antes ha hecho. Nuestro Dios puede hacer de lo imposible posible. Pero muchas circunstancias y situaciones que enfrentamos en nuestra vida tienen como propósito que su poder pueda manifestarse, que Él pueda ser glorificado en nuestras vidas y que muchos otros puedan ver y creer en Él a través de lo que Él hace en medio de nosotros. Amén. Entonces, la primera aplicación, las cosas que vivimos muchas veces tienen como propósito que el poder de Dios pueda manifestarse en nosotros. Segunda cosa importante, el poder de Dios se manifiesta en aquellos que creen y en aquellos que le obedecen. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que creen y aquellos que le obedecen. Mire el verso, leamos verso 5, verso 6 y verso 7. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que creen. Si el ciego va a poder ver, no es porque el agua de ese estanque era milagroso, no es porque el agua de ese estanque tenía alguna cosa especial. Lo que va a hacer que este hombre vea es el hecho de que él crea a la palabra de Jesús y esté dispuesto a obedecerle. Jesús le dice, ve al estanque de Siloé. ¿Qué hace el hombre? El hombre va y se lava y termina el verso 7 diciendo que regresó viendo. El poder de Dios, hermanitos lindos, se manifiesta en aquellos que creen y que están dispuestos a obedecerle. Me hace pensar, no vamos a ir allá por tiempo, en Segunda de Reyes capítulo 5, cuando a Naamán se le pide que se sumerja 7 veces en el río. No es porque el agua del río era mágico. De hecho, Naamán dice, no hay mejores ríos donde yo soy que me hacen ir a ese, pero va y desciende 7 veces. Y después que desciende 7 veces, la lepra se le quita. Porque el poder de Dios se manifiesta en aquellos que creen y le obedecen. Por eso, sea cual sea la circunstancia que usted esté enfrentando en su vida, nunca deje de creer en Él, nunca deje de oír su voz y nunca deje de estar dispuesto a obedecerle. Porque el poder y la gloria de Dios se manifiesta en aquellos que creen. Amén. Tercera cosa. Es interesante cómo la fe de este hombre iba aumentando. Si ustedes ven el verso 11 conmigo, verso 10 y verso 11, le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé, levántate, y fui, me lavé y recibí la vista. ¿Cómo se expresa este hombre de Jesús? Aquel hombre que se llama Jesús. Miren el verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? ¿Cuál es la respuesta de él? Él dijo que es profeta, que es profeta. Hay algo que el ciego entiende. Miren el verso 31. Bueno, verso 30 y verso 31. Respondiéndole el hombre, le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros, los escribas y fariseos, no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Miren cómo la fe de este hombre se va incrementando. Comienza diciendo que Jesús es un hombre. Después va a decir que Jesús es un profeta. Después va a entender que Dios le oye. ¿Por qué? Porque según el concepto que el ciego tiene, Jesús es temeroso de Dios y hace su voluntad. Pero miren al punto que va a llegar, versículo 35. Oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo, ¿quién es, Señor, para que en él crea? Le dijo Jesús, pues la ha visto y el que habla contigo es. Y él dijo, verso 38, creo, Señor, y le adoró. ¿Cuál es el punto? La fe de este hombre fue incrementándose a medida que iba conociendo quién realmente es Jesús. La fe nuestra cada día debe ir incrementándose. Nuestra fe debe ir creciendo. Nuestra fe debe ir aumentando a medida que vemos el poder, la gloria de Dios y vamos escuchando su voz. Amén. ¿Cuál es la respuesta que Jesús espera de cada uno de nosotros? Probablemente no nos ha sanado de una ceguera física, pero sí ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Sí ha mostrado su poder y su gloria en cada uno de nosotros. Sí nos ha trasladado de las tinieblas a la luz y nos ha ayudado a ver espiritualmente. ¿Cuál es la respuesta que Él espera de nosotros? Alguien quien entiende quién es Él y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Esto va a ser verso 37, verso 38 y verso 39. Jesús le dijo, pues le ha visto, el que habla contigo es. Y él le dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Said, ¿ha hecho Dios cosas en tu vida? Hermanita Ángela, ¿ha manifestado Dios su poder y su gloria en tu vida? Hermanita Mercedes, ¿Dios ha obrado en ti? ¿Dios ha obrado en mí? Lo único que nos queda es postrarnos delante de Él y adorarle por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Amén. Quedó congelado Raúl Bravo, fui yo. Fue Raúl Beto. Dale, Raúl. Una pequeñita falla técnica. Aquí estamos de vuelta. Bien, hermanitos. En esto sí me escuchan, ¿cierto? Adelante. Entonces, una persona que entiende quién es Él va a postrarse, a adorarle, pase lo que pase en nuestras vidas. Una persona que reconoce lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros va a postrarse y va a adorar y va a creer en Él por encima de todas las cosas. Aunque el manifestar, creer en Él, aunque hablar de Él, aunque glorificarle a Él, traiga consecuencias en nuestras vidas, porque ¿sabe qué pasó con el ciego? Lo expulsaron, pero a Él no le importó. Una persona que reconoce quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros, va a glorificarle, va a adorarle, va a alabarle, va a proclamarle, pase lo que pase en nuestras vidas. Amén. Ahora, para ir terminando en los minutitos que nos quedan, en este pasaje hay algo mucho más fuerte, mucho más doloroso que la ceguera de este hombre.
Hay una enseñanza que Jesús quiere transmitir que va mucho más allá de la ceguera de este hombre y que trae consecuencias mucho más dañinas que el hecho de no poder ver físicamente. ¿Sabe qué es? La ceguera espiritual de los fariseos que interrogaban una y otra vez a este hombre, que a pesar de ver lo que Jesús había hecho, su corazón era tan duro que no querían creer. Jesús le va a decir en el verso 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, más ahora, porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. 6, 7, 8 veces estos hombres le van a preguntar al ciego cómo se le dio la vista. Hay gente, hermanitos lindos, que a pesar de ver el poder de Dios, que a pesar de oír la voz de Dios, que a pesar de ver cómo la gloria de Dios se manifiesta, aún así no ven, espiritualmente están ciegos. Si hay algo que destruye, si hay algo que daña, si hay algo que trae consecuencias eternas a nuestras vidas, es la ceguera espiritual. Por eso hoy, con mucha humildad, debemos pedirle a nuestro Dios que nos ayude cada día a poder ver las cosas como Él las ve, a poder entender lo que Él hace en medio de nosotros y a poder oír su voz para creer cada día en Él. Porque quizás podemos pensar, bueno, eran los escribas y fariseos y su corazón estaba duro. Pero en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, ¿sabe quién tampoco ve? A pesar de que han estado con él durante muchos años, a pesar de que han visto su poder actuando en medio de ellos, a pesar de que escuchan sus enseñanzas directamente, los discípulos. Allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, Jesús va a sanar a otro ciego, al ciego de Betsaida. Y es interesante que a este ciego no lo va a sanar de una vez, lo va a sanar en dos partes. El hombre va y ve, pero ve borroso y después va a darle la vista con total claridad. Y uno se tiene que preguntar el por qué. ¿Por qué este hombre no recibió la vista inmediatamente? Al igual que el ciego de Juan capítulo 9. Y hay una enseñanza ahí. Miren lo que pasa en el versículo 17 de Marcos capítulo 8. Está hablándole a los discípulos. Verso 16, discutían entre sí los discípulos diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué disputáis porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún están endurecidos vuestros corazones? Mira cómo termina el verso 21 y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Jesús venía de alimentar a 4,000 personas. Ellos venían de ver muchos poderes y muchas obras de Jesús, muchos milagros. Venían de escuchar su voz, pero los discípulos aún no terminaban de entender. En el capítulo 6, rápidamente, en el capítulo 6, después de que alimenta los 5,000 personas, después de que calma el mar, miren lo que dice el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, verso 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes y los peces por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos también tenían su corazón endurecido y no veían con claridad. Por eso el ciego de Betsaida, Jesús lo sana en dos partes. Primero ve como las personas como árboles. ¿Sabe cuál es la enseñanza para los discípulos? Así están ustedes. No ven con claridad. Entonces, si hay algo que puede dañar nuestras vidas, es no ver con claridad quién es Jesús, no entender con claridad quién es Él para vivir postrándonos a sus pies y adorarle, para creer en Él y obedecerle. Y como última aplicación, ¿cuál fue el verso del día? Volviendo a Juan 9. Me es necesario, verso 4, hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermanito lindo, Gustavo, no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Pero entre tanto que estemos aquí, nos es necesario hacer la obra del que nos envió. Vivimos en función de Él
de su obra. Vivimos por Él y para Él. Entre tanto que estemos aquí, sí o sí, nos es necesario hacer la obra del que nos envió. Amén. Que Dios nos ayude entonces a poder entender que lo que vivimos en nuestra vida es para que el poder de Dios y la gloria de Él pueda manifestarse en nosotros y otros vean y también crean. Que Dios nos ayude a poder vivir creyendo y obedeciéndole a Él por encima de cualquier circunstancia, entendiendo quién es Él y que su palabra tiene poder. Que Dios nos ayude a, como este hombre ciego, que nuestra fe vaya creciendo al punto de que lleguemos a entender totalmente delante de quién estemos y nos postremos y le adoremos. Que Dios nos ayude a poder espiritualmente ver cada día con los ojos de Él, a escuchar su palabra y a entender. Y que Dios nos ayude el tiempo que nos dé en esta tierra para hacer su obra, porque nos es necesario, entre tanto que el día dura, hacer la obra del que nos envió. Vamos juntos a orar a nuestro Dios. Señor nuestro Dios, te damos muchas gracias, Padre, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre. Gracias, Padre, por un día habernos trasladado de las tinieblas a la luz y gracias por ayudarnos a poder ver y comprender lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder creer en ti a pesar de las circunstancias. Ayúdanos en medio de las adversidades a entender que lo que vivimos solamente pueda servir para que tu nombre sea glorificado y tu poder sea manifestado en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe vaya cada día aumentando. Ayúdanos, Padre, a cada día poder ver tu palabra con más claridad. Ayúdanos a cada día poder postrarnos a tus pies y adorarle. Y gracias por darnos el privilegio de ser parte de tu obra. Entre tanto que estemos aquí, danos la fuerza, la valentía y el denuedo para cumplir con aquello a lo cual tú nos has mandado, Señor. Bendícenos, Padre. Gracias por obrar en nuestras vidas y por hacer en nosotros lo que nadie nunca pudo hacer, porque tú puedes hacer de lo imposible posible. Gracias por ayudarnos, Padre. Gracias por estar para nosotros. Gracias por tener compasión y misericordia de nosotros. Bendice a aquellos que están sufriendo en esta hora. Bendice a aquellos que están luchando con distintas y diversas enfermedades. Ayuda a aquellos que están pasando por alguna aflicción a siempre estar dispuestos, aún en medio de las luchas, a creer y a obedecer a tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Muchas gracias, hermanitos, por el tiempo y la disposición y la invitación.